de los psicodélicos, quiero hablarles muy brevemente de lo que fue mi vida en un inicio, porque tiene que ver con todo lo demás. Aunque por supuesto el tema más importante es la psicoterapia per se. Resulta que yo crecí en Colombia, en una sociedad de clase media alta, en una familia muy práctica, digamos, de los que creían en Dios, pero eso era un asunto que simplemente ayudaba a no tener ansiedades al respecto. En la generación en la que yo crecí, años 50, 60, incluso 70, el catolicismo culposo, demasiado púdico, y el capitalismo perverso aunaron esfuerzos para convencer a la mayoría de las mamás que la leche clean y los teteros con agua panela alimentaban más que la teta materna. Y entonces fue un entorno en donde, por supuesto, en el caso mío, propiamente dicho, yo fui un chico que crecí con muchos beneficios, podría decirse, materiales, y no hubo ningún tipo de violencia expresada en el hogar, pero hubo una condición en particular, y es que fue un abandono afectivo muy grande. A eso se unió que cuando yo nací, mi mamá dijo: oh no, es un peladito, tiene huevas, yo quería una niña, y entonces me dejó a un lado. Año y medio después nació mi hermanita y fue la princesa de su vida. Eso ayudó muchísimo a que yo aprendiese desde niño a defenderme de alguna manera. Rápidamente encontré un triciclo, después una bicicleta, después una mochila, y me fui a darle la vuelta al mundo. Porque cuando terminé colegio no tenía idea que iba a estudiar. A diferencia de todos mis compañeros de salón que sí sabían si arquitectura o administración o alguna vaina. A mí me salvó en mucha medida mi afición que tomé de mi padre por la lectura. Mi primer gran maestro, diría así, porque tengo varios, el primero fue Hermann Hesse. Yo devoré todos sus libros en mi adolescencia y ya tenía el cómo y los mapas profundos de lo que quería, pero luego, cuando tenía ya 19 años, llegó a mis manos el libro que me empujó en esa dirección. Ese libro se llamó Viaje a pie con los Tarahumara, de Antonin Artaud, un francés, creo que se pronuncia más o menos así. Yo había sido un deportista, y este libro trataba de la experiencia que tuvo Antonin Artaud con los indios tarahumaras en el norte de México, estado de Chihuahua, trotando empellotado por las montañas y los cañones del cobre y la Sierra Madre desértica. Y entonces yo vendí mi bicicleta, conseguí un morral, un sleeping, eché una segunda muda de ropa y me eché a rodar por el norte de México y el sur de Estados Unidos buscando a los indios tarahumaras. Y estuve semanas enteras y nunca los encontré, pero encontré unos indígenas, primos de ellos, que se llaman los Pima. Y ahí tuve mi primera iniciación, estuve 8 días con los Pima, tuve la fortuna de participar en un ritual de peyote. Hasta ese momento yo no había consumido ni siquiera marihuana, venía, digamos, siendo muy deportista, muy sano. Y para mí, esa primera experiencia con peyote, con los indios Pima, caminando por el desierto de las altas montañas de la Sierra Madre del norte de Chihuahua, me abrió las puertas de la percepción, valga la redundancia, pero más que eso es como si la vida social en la que yo hubiese crecido, yo podría ver los actores, pero sospechaba que había unos guiones y unos hilos mucho más profundos de lo que yo lograba ver. Y esta experiencia efectivamente me dio razón en cuanto que entendí que los niveles de profundidad que podemos percibir, que hoy desde la psicología los entiendo, o eso creo entender, dan explicación de lo que yo de niño percibí. Entonces se empezó, esto fue el año 1980, yo tenía 20 años o 21 años, estuve en Estados Unidos echando dedo, conocí los hongos, conocí Lucy, yo llamo Lucy al LSD, me gusta darle el apodo Lucy por varias razones, de Lucy in the Sky Diamonds y otras. Y luego, por azares y fortunas de la vida, me encontré con una beca en una universidad gringa, pateando un balón, y yo no sabía qué estudiar, y tuve la fortuna que el entrenador me dijo: oiga, ¿por qué no coge una clase, parece que le gusta leer, ¿por qué no coge una clase de filosofía existencial y de pronto religiones orientales? Y sin darme cuenta, me fui metiendo por ahí,
terminé filosofía y religiones, luego psicología, hice una maestría en una universidad tibetana, donde cada año nos llevaban 3 meses a una experiencia monástica arriba en las montañas rocosas cerca a Boulder, Colorado. El primer mes de esos 3 meses era en silencio y vipassana, con técnicas de ventilación e hiperventilación incorporadas, y ahí yo seguía experimentando con honguitos y con Lucy ocasionalmente, y conocí el MD, que cuando me lo presentaron por primera vez lo escuché como Adán. Es decir, el que me lo ofreció me dijo, ¿quieres probar Adán? Y yo, Adán, ¿qué es eso? Él me dijo, es una droga que te hace ver la vida como por primera vez, por eso se llama Adán. Y bueno, ahora resultó siendo el MD y es una maravilla. El cuento es, yo terminé de mis estudios, la maestría en psicoterapia en 1986, me quedé un par de años más en Boulder, Colorado, y regresé a Colombia, y en 1990 abrí lo que fue el primer grupo que acompañé en experiencias psicodélicas. Fue con Amanita Muscaria, en un bosque de pinos en La Ceja, Antioquia, que hay una particularidad y quiero detenerme allí. La Ceja, Antioquia es el lugar originario, mi patria, patria significa hogar del padre, de mi padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, paterno, pero es el pueblo del mundo que más curas católicos produjo en el siglo XX. Imagínense, siendo segundo Guadalajara, una ciudad de 7 millones. La Ceja, Antioquia, 5 grandes seminarios, y ahí fue donde en 1990 yo pasé mi infancia pues, muchísimo en La Ceja. Tuve, digamos, la fortuna que ni siquiera, mi vida ha sido una serie de chiripazos, ni siquiera yo lo planeé, sino que fueron amigos que me fueron preguntando, oiga, honguitos, ¿qué es eso? ¿Cómo así? ¿Cómo se hace? Entonces yo dije, bueno, sí, si se juntan 6 o 7 lo hacemos. Y a los 8 días éramos como 10 y nos fuimos para un bosque. La noche anterior yo invoqué a la gran diosa vida, la llamo yo, y nos regaló que el siguiente día había muchos Amanita Muscaria. Recuerden que la Amanita Muscaria es hijo de Thor, es decir, del trueno. Cuando caen los truenos en la noche, al siguiente día en las coníferas suele haber, extrañamente cada vez hay menos. Yo recuerdo cuando era adolescente había muchísimos en todos los bosques, hoy día cada vez son más ariscos y escasos. Igual que la psilocibina y cubensis, a las vacas les estamos dando todo tipo de Big Pharma también que están matando los honguitos mágicos. En alguna medida, por fortuna ya tenemos grandes jardineros que han aprendido detalles. Entonces, desde 1999, que yo vine de Estados Unidos a vivir al Parque Lleras, cuando el Parque Lleras, que fue donde yo crecí, era un paraísito, hoy da vergüenza, y yo conseguí una placa metálica que decía consulado mental, la puse afuera de mi casa, pero me pasó como Siddhartha, el gran autor del libro Siddhartha de Hermann Hesse. Cuando Siddhartha se va de la casa y emprende camino y un día tiene mucha hambre y llega a un pueblo y quiere trabajo, entonces en algún almacén el dueño del almacén le dice, bueno, ¿y usted qué sabe hacer? Y Siddhartha le dice, pues yo sé esperar, pensar y meditar. Y el tipo le dijo, bueno, eso yo creo que no sirve de nada aquí. Entonces yo monté un consultorio en 1990 en el Parque Lleras, puse un letrero muy elegante, consulado mental. En Medellín explotaban las bombas de Pablo Escobar, todos los días secuestraban a alguien, pero nadie llegaba a mi consultorio, todos los países estaban bien. Y yo no entendía. Claro, la gente iba a misa o al psiquiatra, pero esto de ir al psicólogo, nadie estaba loco. Y fue a punta de talleres de psicodélicos que fui levantando un ejercicio clínico. Y repito, no fue que yo me lo propusiese, yo de alguna manera quería dar más ejercicios de meditación, de reflexión, que también se fue dando por fortuna. Y poco a poco pues levanté el ejercicio clínico. Entonces ya podemos decir que llevamos, mi clínica empezó desde el 87 en el año de práctica en Boulder, Colorado, ya son 37 años, y el primer ejercicio psicodélico empezó en 1990. Y ahí empezaré ya a desglosar lo que ha sido en mucha medida el aprendizaje derivado de esta experiencia que quiero compartirles. Retrocedamos al anterior, por favor.
Eso, la anterior. Esta cita de Carlos Castañeda me parece representativa. Ahora bien, Carlos Castañeda, es posible que lo que haya escrito es una mega exageración, es posible que Don Juan haya existido, es posible que haya sido varios personajes a la vez, pero eso no importa, porque los temas que trae creo que son pertinentes y muy importantes. ¿Tiene corazón este camino? Si tiene, el camino es bueno, si no, de nada sirve. Ningún camino lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y otro no. Y creo que a eso es a lo que hay que apostarle mucho. Como cuando alguna persona nos dice, oiga, pero es que la vida no tiene sentido. A veces sugiero, démosle la razón, digámosle, es cierto, la vida no tiene sentido. Quizás el sentido de la vida es que tú le des sentido, justamente. Y esta segunda frase creo que da en el punto, el hombre blanco le robó el alma al mundo y se la atribuyó solo a sí mismo. Claro, hasta hace poquito los indios, los negros, no tenían alma. En la Amazonía era solo leña. Según Bolsonaro todavía sigue siendo mera leña. Entonces creo, pasemos a la siguiente, a ver si no hago daños. Creo que dentro del contexto psicoterapéutico hay que rescatar la palabra alma, porque la palabra alma fue secuestrada por el Vaticano, que nos hizo creer que cuando el abuelito moría, un objeto volador no identificado se iba para el cielo. Y tristemente el Vaticano va cayendo. No sé si será tan bueno o tan malo en la final, porque la mayoría de la gente parece que necesita un perro bravo para portarse bien, y entonces hay que tener cuidado con eso. Pero tristemente pasó de ser un secuestro del Vaticano a un secuestro de la cerebriatría. Cerebriatría es el verdadero nombre de la psiquiatría, que de psique no tiene nada. Estudian el cerebro y saben mucho de la máquina, pero no del conductor, que es psique. Entonces digo yo, la psicoterapia es un ejercicio de autoconocimiento. Y puede ser el acto más revolucionario en sí mismo. Y me parece que a portas de eso es de lo que estamos, cuando estamos saliendo de un oscurantismo, no de la era de Nixon, sino de la era de Teodosio. Es decir, desde el año 392 que prohibieron los misterios eleusinos, la cerveza psicodélica, incluso las olimpiadas y las danzas, para que nos subiésemos a la cabeza, para que lo importante fuera creer. Y sí, durante muchos oscuros siglos creímos y creímos mientras nos destrozaban por dentro y por fuera. Ahora, entonces la crisis de la humanidad es una crisis espiritual, considero yo, de conexión o de falta de conexión con la voz interior y con el sentido de vida. En tanto que el alma ha sido como un objeto volador no identificado, pero es un territorio interior, fuente de dichas y desdichas, realmente. Y que en esta realidad participativa es debido reconocer, curiosear y amistad. Esta realidad participativa es que yo creo que ya todos hemos visto los videos de Masaru Emoto o de Erwin Laszlo o de Irving Pregogan y de tantos genios que todavía están vivos desde la física cuántica y desde algunas de estas corrientes que nos están diciendo que la forma como percibimos incluso a una gota de agua o a una partícula cuántica afecta a esa gota de agua o a esa partícula cuántica. Nosotros estamos co-creando la realidad y aquí no me voy a detener en eso, ni ese es mi campo de expertise, pero ya todos sabemos eso y a eso es a lo que llamamos realidad participativa, que nosotros estamos co-creando nuestra realidad y por ende entonces hay que curiosear, reconocer y amistar al sujeto que genera el objeto de nuestra vida, lo que llamamos la vida. Y en ese sentido voy a detenerme a decir que si bien la psiquiatría sabe mucho, o la cerebriatría, del cerebro, el cerebro es la máquina, pero el alma es el conductor. Y me parece que hemos de hacer mucho énfasis en darle la importancia y el lugar al conductor para no pasar de estar dominados por el Vaticano a estar dominados por los que creen que las neuronas y los genes son lo que mandan. Anoche tuvimos una cena muy bonita, muy simpática, me divertí mucho
una pareja a la que queremos bastante nos invitó a cenar y había allí otra pareja, amigos de ellos, y el hombre Cristian es holandés-alemán y es doctorado en biología. Y entonces en un momento incluso estábamos en lados opuestos de la mesa y le dije eso, estamos a lados opuestos de la mesa, tú crees que somos solo coche, yo en cambio creo que somos coche y el conductor. y bueno, ahí nos divertimos un rato hablando al respecto, pero insisto, yo creería que la mayoría de los que estamos aquí presentes, 100 o las personas que seamos, tenemos un buen coche, es decir, el cerebro funciona relativamente bien. El problema tuyo o mío no es del cerebro, el problema es de cómo manejamos las emociones y el mundo simbólico, las relaciones, el cuerpo, la alimentación. Ahí está el gran desafío y creo que ahí es donde podemos en realidad empoderarnos y ese es el lugar que hemos de darle a lo que llamamos la psicoterapia como ejercicio de autoconocimiento. Entonces hemos de bucear y jardinear el alma hasta encontrar un cuento, mito, sentido propio que nos represente, porque claro, como Nietzsche dijo, Dios ha muerto. Es decir, ya de que nos vale creer o no creer, se volvió como un ovni. Ya se trata, hemos muerto a la idea de que, digamos, a Jesús no se le paraba, ya de eso de poco nos sirve. Ahora nos toca es entender para mí cómo es la sexualidad y cómo es mi sexualidad y si estoy a gusto o no con ella. Y cómo la vivo, igual con las emociones, con las relaciones afectivas, con el mundo simbólico, qué quiero en esta vida. Ya el proyecto de vida puede que no sea irme para el cielo, puede que sea más bien generar afectos y serme leal a mí mismo. Pero eso no es fácil para la mayoría de las personas. La mayoría de las personas, en mucha medida, están todavía aferradas a unos mitos que aunque ya no sirven o no les sirven, no se atreven a soltar o vamos a caer en una especie de angustia y ansiedad colectiva en tanto esos mitos se evidencien pues, que no sostienen a una sociedad. Yo creo que mucho del malestar en la cultura actual, llámese exceso de todas las patologías que estamos viendo, es en gran medida porque no hay mitos reales y sentidos que le estén dando sostén al propósito de vida de las personas. Entonces, a lo que invitamos es al viaje del héroe o heroína, disculpen las mujeres si suman la palabra héroe. El viaje del héroe es la incursión en el alma propia, porque hasta ahorita, recuerden, ha sido una creencia, pero resulta que es un territorio. De nada nos sirve creer que Colombia existe, hay que andar a conocerlo, igual con el alma, hay que conocer el alma. Y entonces, dejando de ser víctima, porque justamente, fíjate, desde el paradigma actual, la cerebriatría vuelve y nos pone de víctimas. Ya no de demonios, como lo hacía el Vaticano, sino de genes, o neuronas, o serotoninas, por allá. Y resulta que entonces, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde vuelve y queda el sujeto? Así que hay que entrar en el laberinto. Pero esa palabra laberinto divide en dos. Labor interior. Hay que entrar en el laberinto, a encarar los demonios. ¿Tú sabes que la palabra demonio viene de dinámica? Pues ya entiendes. Tiene que ver con las dinámicas internas. Claro, y las dinámicas a menudo no son fáciles. Tenemos rabias, tenemos tristezas, tenemos sexualidades encontradas. Y esos son demonios, pues se pueden volver demonios. De hecho, ha habido millones de personas que se han suicidado o alcoholizado precisamente por esa dificultad. Entonces hay que encarar esos demonios personales, que a veces son familiares, que a veces son colectivos. Yo sí creo que en este momento, en donde está tomando lugar la guerra entre Caín y Abel, disculpen, Ucrania y Rusia, que son hermanos, están representando el mito antiguo de Caín y Abel. Después de 4.000 años de patriarcado le dimos la vuelta al mundo y estamos en las mismas, dándonos en la jeta, pero esta vez no con quijadas de burro, sino con armas nucleares. Y toda la hemisfera echándole leña al carbón, para que se endure y para que le saquen un ojo al oso. Es el mismo Caín y Abel en el sitio de donde salió el patriarcado. Ese es el lugar de origen de toda esta idiosincrasia que resultó siendo el Vaticano y la cerebriatría.
Y no hemos hecho la tarea de entrar a ese mundo interior, a esa labor interior de incursionar en el territorio del alma. Y claro que requiere corazón, coraje, fuerza. Nadie está diciendo que es fácil. Estamos diciendo que es la única forma de proveernos de un verdadero mito actual, porque ya los mitos anteriores seguramente no nos sirven. Entonces, a esto llamamos la psicoterapia profunda. Recuerden que Sócrates fue asesinado por los patriarcas. Claro, cuando ya el patriarcado se posicionó del todo, no les interesaba la propuesta, esa propuesta de conocerte a ti mismo. Entonces tú eres el tema de estudio, y tú quien lo estudia. Nosotros facilitamos los mapas, los contextos, saberes, herramientas, y te acompañamos en tu travesía. Pero el tema es sí mismo. ¿Cómo estoy yo conmigo? ¿Cómo estoy yo con mis emociones? Y esa sola pregunta abre un espectro altísimo de afectos y de efectos que es importante ir captando. Entonces, hemos aprendido que generar un buen contexto es fundamental, y el contexto básicamente tiene que ver con 3 etapas en el tiempo, por decirlo así. Perdón, 3 cualidades de fondo primero, 3 cualidades de fondo, que es que queremos es paz, queremos que sea potente, porque claro, debe ser un ritual impactante y significativo con poder de fuego transformador. Yo creo que en mucha medida en nuestra civilización los rituales se volvieron, ¿cómo se llama esto? Como unas especies de pantomimas o de celebraciones sociales, pero perdieron el poder de fuego transformador, ¿cierto? A la niña de 15 le regalan, ¿qué será? Un par de tetas o un viaje a Cancún, y a los chicos, pues ya ni les hacemos rituales a los jóvenes, ¿cierto? Entonces los jóvenes, podría pasar como me pasó a mí, y me atrevo a pensar que a muchísimos de ustedes, fuimos abandonados de jóvenes en el escenario sexual. El cura se suponía que ni se le paraba, el papá no hablaba de eso, los profesores no tocaban el tema, entonces entre nosotros nos iniciábamos, yendo donde alguna afrodita caída en los barrios oscuros. Y era muy difícil, y pasó que muchos de mis amigos se embarazaron a las novias. Conocí una niña que abortó y estuvo en crisis profunda por ello. Por fortuna nada de eso me pasó a mí, pero paso a decir que si bien en nuestra generación, y posiblemente hasta todavía, se abandona a los jóvenes en la vida sexual, hoy es nuestra responsabilidad como papás o abuelos o tíos no abandonar a los jóvenes en que entren al mundo de lo psicodélico. Y aquí tengo amigos a quienes he acompañado con su hijo, y me alegra, me honra, Beto, querido. Estamos promoviendo el ejercicio de que los papás traigan a sus hijos y aprendan el cómo se debe hacer a sus 19, 20, 22 años una vivencia de un ritual realmente con poder de fuego transformador, sin caer en peligros. Y creo que es parte de nuestra responsabilidad social. Entonces el contexto debe ser potente, amoroso, un espacio abierto, bondadoso, para curiosear el alma y expresar sentires y palabras verdaderas. Y seguro, por supuesto que debe ser seguro. Donde haya mucha contención física, psicológica, etc. Y ahí entra pues toda una gama de saberes. Y el ciclo en sí, esto ya es en el tiempo, no en el fondo, sino en el tiempo, tiene, digamos, 3 procesos o momentos. La preparación, que a veces para algunas personas puede ser varios meses, para otras varias semanas, y pasa por mejorar el cuidado alimenticio, ciertas meditaciones y reflexiones, aunque no es complicado. La vivencia en sí, que es pues la parte más fundamental, y la integración, de lo que Oscar habló un poquito y en lo que nosotros hacemos absoluto énfasis, es tan importante
porque es como la vivencia es comerse el plato y la integración es digerirlo para sacarle el jugo y el provecho de la vida. En estos contextos, claro, dentro de la preparación hay una consulta previa, se analiza el propósito y el motivo, tratamos de que no haya mucho turismo. Cuando la persona dice, no, solo por curiosidad, le decimos, no, entonces no está lista, en realidad, espérate un tiempo. O invitamos a las personas a ver ciertos videos o a leer ciertos textos que pueden ser de ayuda, y se va entrando en un espacio-tiempo ritual, donde se cae en una disposición para salirse de la comodidad. Recordemos que en los misterios eleusinos, en el Eleusis, cerca de Atenas, se caminaba y se debía llegar solo caminando, que era un ejercicio de todo el día. Se caminaba según la ruta entre 16 y 20 kilómetros, imagínate. Y había que, una vez se salía de Atenas, no se podía comer nada. Entonces estaban ayunas, había mucha exigencia, y en alguna medida nosotros tratamos de generar espacios físicos y los mismos sitios a donde vamos que planteen algo de exigencia en ese orden, sin ser tan rigurosos como en aquella época. Pero sí creemos que tiene que haber una exigencia física que pase por el cuerpo, que movilice el cuerpo y que baje las defensas egoicas, por decir así, para que la medicina entre y actúe más profundo, con más poder. Obviamente también en la ciudad se puede dar medicina dependiendo cómo y de otras sutilezas. La vivencia, pues pasamos por el consentimiento informado, que puede ser una herramienta importante, sobre todo para cuidarnos. Pero también quiero decir que el consentimiento informado, que es un papelito que le damos, llámese a los pacientes, para que lean y firmen, es una prueba más psicológica, es donde la persona lee que está asumiendo responsabilidad por su vivencia y que asume responsabilidad por todos los efectos derivados de la vivencia. Y me parece bastante significativo ese paso. Las sesiones pueden ser individuales, en pareja, en familia, grupos, en fin. Hemos visto, yo siempre he dicho, y haciéndole honor al primer ejercicio psicodélico grupal que tuve, que fue en 1990, siempre he dicho que creo más en los beneficios de los grupos que en la sesión individual. He tenido discusiones con varios hermanos alemanes, ingleses, etcétera, que alegan lo contrario. Y ellos, los hermanos, incluso Maps, John Hopkins, Stanislav Grof, que son como los grandes de este gremio, siempre abogan por hacerlo uno a uno. Y yo he abogado por hacerlo en grupo. Curiosamente, hace poco cayó en mis manos un paper que llaman, uno de esos artículos científicos, que nos daba la razón, y me dio una enorme alegría, porque decía, esto fue una calificación más o menos así, de cientos de personas que han pasado por rituales individuales de toma de psilocibina EMD, les preguntan lo mismo que a cientos de personas que han pasado por grupos, sesiones grupales. Las preguntas son de 1 a 10, ¿qué tanto cree que le ayuda a generar más empatía o a mejorar sus relaciones afectivas o a darle más sentido a su vida? Preguntas muy genéricas y muy amplias así. Adivinen cuál de los dos grupos tuvo unas más altas calificaciones. Pues efectivamente las personas que pasaron por rituales grupales calificaron más alto la vivencia, y eso me encantó y para mí tiene todo el sentido, porque genera, de eso podríamos hablar en extenso y lo haré pero muy brevemente. La sensación grupal ayuda mucho a solucionar parte o a ir solucionando parte de la angustia del siglo XXI, y es la sensación de soledad. No sé, seguramente muchos de ustedes han leído que en los países europeos y Japón, Corea, han inventado o fundado el Ministerio del Manejo de la Soledad. Pues sí, es algo nuevo.
Imagínate, Ministerio del Manejo de la Soledad. Claro, pero es que cuando leemos las estadísticas inglesas, hace 2 o 3 años leí, le preguntan a cientos de ingleses cuántas conversaciones significativas tuvo usted el año pasado. ¿Cuántas conversaciones significativas tuvo usted el año pasado? Resulta que como 7 de 10 dijeron ninguna. Eso es terrible. Eso es terrible. Es decir, esa sola idea, hablamos de tan alienados que estamos, tan asustados que estamos, la avalancha de información y de quehaceres, pero a la vez el miedo al vecino, que finalmente es el miedo a sí mismo. Porque yo puedo ir a un pub, a un bar, en cualquier pueblo de Inglaterra, y tomar cerveza y hablar del Manchester United y del trabajo, pero no tener ninguna conversación significativa, quiere decir no me estoy abriendo en el alma a nadie. Entonces los trabajos grupales, sobre todo en la fase de integración, tan hermosos que se dan cuando después de una toma de estas medicinas, 10, 20 personas, las que sea, en una fogata, empezamos a compartir con palabra verdadera a dónde, a qué territorio, qué pedacito de la casa de mi alma me llevó este vehículo. Eso me parece que es una bendición y es un regalo que todos nos damos y es parte de la sanación misma. Es parte de la sanación misma porque muy a menudo yo he descubierto, y cuando dije la palabra demonios y que demonios viene de dinámica, creo que el budismo ya lo tiene muy claro. El 99% del sufrimiento humano es por cosas que nunca ocurrieron ni van a ocurrir. Y sí, pero lo creemos y se vuelven fantasmas. Y entonces cuando podemos hablar de nuestros fantasmas, aunque sean fantasmas, y empezar a darnos cuenta que son fantasmas, o el tamaño real de esos fantasmas, y no huir de ello, es en gran medida la sanación misma, o nos va dando llaves para la sanación. Llaves para disponerse al espíritu de entrega. Hemos encontrado pues, de la tradición tibetana unas herramientas preciosas, que es prácticamente lo último que hacemos antes de tomar la medicina para disponer lo mejor posible todo nuestro ánimo a la entrega, a rendirnos y confiar, que es el desafío enorme. Y luego viene ya todo el acompañamiento psicoterapéutico bajo el estado de conciencia expandida, cuando lo gran inconsciente, porque no es él, sino lo, en el sentido de que es muy vasto y tiene muchos niveles, como una cebolla inmensa, se abre y se manifiesta. Y por supuesto ahí cuidamos todos los detalles, es decir, el sitio a donde vamos es importante, el orden estético, que sea minimalista, naturaleza, flores, agradable. La música es fundamental. La música puede dirigir hacia un muy maluco viaje. Ahora, dentro de los contextos clínicos, vale advertir que nunca me he topado en los miles y miles de casos que he acompañado con lo que podríamos llamar un mal viaje. Ha habido cientos de viajes desafiantes. Pero una cosa es desafiante cuando una persona se topa con sus demonios, con sus complejos, con sus miedos, incluso con sus ganas de suicidarse. Pero otra cosa es lo que llamaríamos un mal viaje, en el sentido de que se va a hacer daño. Los malos viajes, y aquí coincidiríamos absolutamente de acuerdo en que la penalización de la droga es la que hace daño. Los malos viajes se dan porque la gente no sabe, por ignorancia, porque toman honguitos o cualquiera de estos vehículos en un sitio terrible, o en un carro, o lo mezclan con trago, o con personas que no conocen, que no están preparadas. Y la fase de la integración, que es cuando el estado de conciencia expandida empieza a menguar y ya la gente dice, ¿será que ya aterricé? ¿Ya aterricé? Y ese es un momento muy interesante. Ahí va comenzando la fase de integración, que a veces demora horas, días, semanas, incluso meses.
pero desde ahí comienza y es como tener, dirían los que hacen Qigong, una mano ante el cielo y otra mano en la tierra. Estamos todavía siendo antenas de la información que nos atraviesa y nos llega, pero ya sé de qué me está hablando esta medicina. Ahí comienza un círculo de palabra verdadera. Podemos ver acá un círculo de velas, Cata, mi compañera, está tocando guitarra, personas queridas en la Maloca en Villa de Leyva, donde hacemos los retiros. Y entonces se da de que cada uno va compartiendo, no es obligatorio, pero suele terminar todo el mundo compartiendo algunos aspectos de su vivencia, y eso a la vez genera lo que yo llamo un salón de espejos. Porque cuando tú pones en palabra lo tuyo, me ayuda a mí a entender aspectos míos, porque a la final no somos tan distintos. ¿Quién de esta sala no ha tenido dificultades sexuales? Todos hemos tenido dificultades, por exceso o por carencia o por miedo o por lo que sea. Igual con la rabia. ¿Quién no ha tenido problemas con la rabia? El que crea que no ha tenido rabia es el que más líos ha tenido con la rabia, justamente. Entonces, fíjate, a la final nos parecemos mucho y ha sido parte del problemita que cada uno va con sus complejos creyendo que es el único que tiene ese lío. Por esto redunda en que el trabajo grupal es bastante más, desde mi experiencia, sanador. Y sí, siempre sugerimos que después de pasar por una experiencia de un ritual con poder de fuego transformador, anda donde tu terapeuta. Entonces, encaminamos con corazón, tenemos un equipo de terapeutas, aquí tenemos un poco de amigos, terapeutas, gracias. Siempre sugerimos que vayan donde el terapeuta, porque para sacarle el mayor jugo posible, incluso termina ahorrando no solo sufrimiento y tiempo, sino dinero. En una sociedad que apenas se va abriendo la posibilidad de ir donde el psicoterapeuta. Yo sí creo que los psicoterapeutas, que no tienen que ser psicólogos, pero haber estudiado psicología ayuda, por supuesto, o religiones, o filosofía, venir de ese campo ayuda mucho, aunque bienvenido todo el que tenga sed y ganas, y siempre estamos dispuestos. 5 minutos, gracias. Creí que me ibas a decir 1 minuto. Ya. Listo. En nuestros rituales siempre hablo de la culebra. Pasemos a la siguiente, a ver. Creo que no puse una imagen de la culebra, se me pasó. Siempre invocamos la culebra, que en todas las tradiciones religiosas y espirituales ha sido invocada, incluso en el sistema capitalista. Ya te das cuenta qué significa esto, fíjate en la culebra, otra vez, y en el sistema médico, en los báculos. Porque la culebra, primero la culebra es la energía vital, va rastrera y tiene mucha fuerza, tiene tanta fuerza que un bicho de esos a veces con un grano de su saliva nos mata. Ese es el poder. Pero a la vez, una vez al año se aísla para mudar de piel. Entonces sí, claro, en los misterios eleusinos y en las tradiciones antiguas se invocaba a la serpiente como la que nos ayuda a dejar cosas atrás, lastres, formas de pensar, relaciones tóxicas, etc. Mitos, creencias que ya no necesitamos. Y creo que como colectivo no hemos aprendido a morir. Pretendemos seguir en las mismas y engordando como el gordo Michelin gringo engordando y comiéndose el mundo, y nos toca morir, aprender a morir a muchas cosas que ya no necesitamos. Parece que ya acabé. Entonces, bueno, muchísimas gracias.